Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda Olvin García, es un gusto estar con ustedes a través de nuestro canal oficial Olvin García. Es una bendición para mí saludarte, quiero aprovechar y contarte algo muy especial. Bueno, muchos han querido saber, me han preguntado, hermano, ¿cómo hizo usted para poder conocer esto, el ámbito de la música? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se dio todo para que yo hoy pues pudiera estar a través de la música y poder adorar al Señor? Bueno, todo comenzó en el año 2007. En el año 2007 el Señor me hizo sentir, poder cantarle, poder interpretar alabanzas para Él. En el 2007 comencé cantándole a Dios y pasaron 4 años, y 4 años después el Señor me permitió grabar mi primer álbum discográfico, que fue en el 2011. Pero antes de grabar yo mi primer disco, el Señor me habló por medio de una persona, podríamos decir alguien que tiene don de profecía. Y estaba yo en una campaña, estaba justamente en la parte de atrás, donde estaba toda la multitud, toda la gente. A la par de mí se paró alguien a ver el evento, a estar disfrutando el evento. Era una persona que estaba bien vestida, con su vestuario, su corbata, alguien con mucha elegancia. Y yo lo miraba, y cuando yo lo volteaba a ver, él también me miraba a mí. Y yo decía, ¿por qué será que se me queda viendo? Pero pasó un buen rato y llegó un momento cuando él se me acercó. Y cuando él se me acercó, se me paró justamente enfrente y me abrazó. Cuando él me abrazó, yo empecé a rodar lágrimas, empecé a llorar, empecé a quebrantarme en el hombro de aquella persona. Y él empezó a hablarme y a decirme lo que Dios iba a hacer en mi vida, cómo Dios se iba a manifestar en mi vida. Él me habló de que Dios me iba a usar en la alabanza, me habló de que muchas personas iban a venir a los pies de Cristo por medio de mis temas. Y yo empecé a quebrantarme porque yo había sufrido mucho en mi niñez, había pasado muchas humillaciones, muchos momentos difíciles en mi vida que me crearon mucha incertidumbre, mucha inseguridad como joven. Pero eso me vino a fortalecer y me vino a hacerme sentir seguro de que Dios estaba conmigo, y de lo que yo ya había sentido de cantarle era de parte de Dios. Que si yo había sentido en mi corazón poder cantarle alabanza a Él, era de parte de Dios. Entonces eso me fortaleció y me hizo aferrarme más a esa promesa de que Dios quería glorificarse en mi vida. Luché, vinieron tantas cosas, tantas pruebas, tantas dificultades, y en el 2011 Dios me permite grabar mi primer álbum discográfico, que yo le titulé Renovados. No tenía los recursos, no tenía la forma como grabar, pero Dios tocó a alguien que yo no conocía tampoco, alguien que yo había conocido a través de las redes sociales, y yo empecé a comunicarme con esa persona, con ese varón, y empezamos a tener una amistad muy bonita. Y cuando yo le conté a él mi sueño, mi deseo de poder grabar mi primer disco, esa persona me dijo: hermano, yo siento que llegó el momento de apoyar y de poder sembrar en lo que Dios te ha dado. Y él empezó a decirme: yo te voy a ayudar con los gastos para que grabes tu primer disco. Yo no lo podía creer, yo lo conté a alguien cercano a mí y no lo podía creer. Me decía: de veras, porque esa persona ni te conoce, no sabe quién eres. Pero sí, le digo yo, esa persona me ofreció apoyar y me va a enviar todos los gastos para grabar mi primer disco. Créanme que en mí vinieron muchas dudas, digo yo, ¿cómo puede pasar algo así? Pero llegó ese momento cuando yo recibí todo el gasto para este álbum, y desde ahí comenzó el Señor a glorificarse. Fue cuando yo grabé el primer disco, donde está Rodando, Las Promesas, Cristo es Todo, temas que algunos de ustedes ya conocen, pero fue de tanta bendición que desde ahí el Señor empezó a respaldar mi vida y a llevarme a cosas grandes. Hasta hoy han pasado ya varios años y Dios se ha glorificado, pero todo empezó a través de un sentir en mi corazón. Antes de grabar el primer disco yo no podía escribir, no podía inspirarme con letras, y yo le pedí al Señor en oración, le clamé al Señor y le dije: Señor, pero si tú me has dado la bendición de cantar, dame también la bendición de escribir un tema, de escribir mis propias canciones. Y fue cuando Dios me dio la oportunidad, la bendición de escribir mis propios temas musicales. Y pues Dios se ha glorificado hasta hoy. Todo empezó así. Este es un corto testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo empezó todo,
cómo comenzó. Cuando yo comencé en el 2007 a cantarle a Dios, yo me encerraba en un cuarto, en una habitación, en una casa, en la iglesia donde yo me congregaba. En ese tiempo yo me encerraba en ese cuarto y ahí hacía mis tiempos de ayuno y hasta 3 días de ayuno. Y en ese tiempo de ayuno yo me ponía a leer la palabra de Dios, a orar, y me ponía también a ensayar pistas, me ponía a ensayar varios alabanzas de varios cantantes cristianos. Yo me ponía a cantar, y pues luego ya en la noche en el culto yo empezaba a interpretar, a cantar, y los hermanos de la iglesia se gozaban, se deleitaban con los cantos. Todo comenzó así y pues todo fue parte de un proceso muy fuerte, pero era necesario pasar por ahí para que Dios se manifestara hasta el día de hoy. Así que mi corto testimonio, ¿verdad?, de cómo comenzó todo, y pues espero que sea de mucha bendición. Yo los invito a suscribirse a mi canal y encienda la campanita para que cada vez que subamos un contenido usted pueda verlo. Que Dios te bendiga grandemente. Saluditos y gracias por llegar hasta al final de este video. Bendiciones.